Aita por no ayudar a mi hermana y a mi esposo a pagar su tratamiento de FIF usando mi herencia a pesar de no tener un uso inmediato para él. Así que tengo 25F y mi hermana, ella, 31F. Mi esposo igual Tom y su esposo igual John. Ella es bisexual y nuestros padres eran religiosos. Así que cuando trajo a casa a una novia en HS, la echaron. Nunca recibió una herencia cuando murió nuestra madre. Los dos habíamos cortado el contacto con nuestros padres, pero aún así decidí aceptar el dinero porque pensé que era lo único bueno que podía salir de nuestra vida abusiva, así que ¿por qué no? El aspecto legal de las cosas se finalizó hace una semana. Ella y John vinieron a verme mientras Tom estaba en el trabajo y me dijeron que querían hablar sobre algo importante. Dijeron que habían agotado todo su dinero de fertilidad y no tenían suficiente para volver a intentar la FIF. Pude ver a dónde iba esto, así que dije, lo siento ella, lo entiendo. Yo también estaba pensando en esto y Tom cree que esto es lo correcto. Deberías tener la mitad del dinero, te mereces eso. John me dice que no es de lo que querían hablar, pero que querían todo el dinero. Estoy un poco desconcertado. Aparentemente, la mitad no será suficiente. Les digo que iba a usar mi parte, o si ella no quería la mitad, todo, para el fondo universitario de mi hija y otro fondo para que ella lo usara para lo que quisiera durante su adolescencia. Le recuerdo a ella que siempre nos prometimos el uno al otro que nuestros hijos estarían bien económicamente, porque nunca tuvimos eso al crecer. Donde vivo, la universidad es extremadamente cara, así que a pesar de que mi hija solo tiene 3 años, Tom y yo queríamos comenzar esto por ella. Les cuento a ella y John todo esto y ella está muy molesta en este punto. Sin embargo, John está más dispuesto a tener una conversación. Vuelve de la cocina y dice que le estoy frotando el hecho de que soy madre en la cara. Estoy enojado en este punto porque pensé que amaba a mi hija como a la suya. Ella dijo que la estaba saboteando y que le debía por cuidarme cuando éramos niños. John dijo que, dado que ella enfrentó más luchas, se lo merecía todo a pesar de saber muy bien que nuestros padres también me lastimaban con regularidad. Simplemente no estaba preparada para pelear, mi hija necesitaba mi atención y quería que Tom estuviera a mi lado porque ella estaba actuando de manera agresiva. Les pedí que se fueran y llamé a Tom. Hablamos de esto nuevamente y acordamos que no deberíamos darles el dinero. Ella me llama y contesto y me dice que tiene que volver a intentarlo y que su relación es inestable porque están frustrados porque no pueden tener un hijo. Le dije que no le daría la cantidad total y simplemente colgué. Ahora me siento culpable por todo esto, pero no sé si debería hacerlo. Quizás, dado que no tengo un uso inmediato para el dinero, debería habérselo dado a ella. ¿Soy un idiota? Creo que hizo usted bien y fue justo al ofrecer compartir el dinero con ella, pero de ninguna manera debería recibirlo todo. Esta es la oportunidad para que usted garantice el futuro de su hijo y, como su madre, es lo mejor para usted. Ella puede buscar formas alternativas de convertirse en madre que no impliquen gastar su parte de la herencia. Los problemas de fertilidad son muy desafortunados, pero no le da derecho a tomar el dinero de la universidad de su hija. Ofreciste la mitad y eso fue lo suficientemente generoso. No es razonable que esperen que usted les dé todo el dinero. Adicionalmente, su relación es difícil porque están frustrados porque no pueden tener un hijo. Esta línea también me preocupa. Un bebé no puede salvar un matrimonio. De hecho, probablemente lo empeoraría. Si quieres darles la mitad, está bien, pero ni un centavo más. Honestamente, ni siquiera le daría la mitad del dinero después de la forma en que se comportó tu hermana. Aita para quitar las raíces de los árboles de mi jardín. Mi familia y yo nos mudamos a una nueva casa esta primavera. Anteriormente habíamos vivido en apartamentos y ahora tenemos nuestro primer jardín para que jueguen nuestros hijos. El vecindario al que nos mudamos tiene muchos árboles maduros, y esta es la primera vez que tengo que hacer mi propio trabajo en el jardín. Ha sido una curva de aprendizaje. Uno de los jardines de mi vecino está separado del nuestro por una cerca de tela metálica. Hay un árbol grande justo en su lado de la cerca.
Algunas raíces del árbol se extienden hasta mi jardín, y algunas de ellas crecen en la superficie del suelo. Son visibles y están bastante por encima del suelo. Hace aproximadamente un mes, mis hijos estaban corriendo y jugando, y mi hija tropezó con una de las raíces, se cayó y terminó rompiéndose la muñeca tratando de agarrarse. Por supuesto, esto fue muy molesto para mi esposa, y para mí ella prácticamente me dijo que hiciera algo con las raíces para que esto no volviera a suceder. Entonces, compré algunas herramientas y comencé a arrancar las raíces lo mejor que pude. Los saqué hasta el punto de que ya nada se pegaba al suelo y llené la parte superior con tierra fresca y semillas de césped. Mi vecino debe haber notado el trabajo que hice porque hizo un comentario sobre la tierra fresca. Le dije que tenía que sacar algunas raíces ya que mi hija tropezó con una. Me preguntó qué quería decir con eliminar y le dije que saqué un montón y los corté lo mejor que pude. Se enojó y me dijo que probablemente maté su árbol. Le dije que quitar algunas raíces no dañaría un árbol tan grande y que estaban creando un peligro de tropiezo. Y como estaban en mi jardín, hice lo que tenía que hacer para eliminarlos. Me dijo que hay otras formas de lidiar con raíces como esa en lugar de cortarlas y causar estrés al árbol, y con mucho gusto me habría ayudado si se lo hubiera pedido. Dijo que ese árbol probablemente va a morir, lo que significa que probablemente tendrá que ser removido, y dijo que un árbol tan grande costará miles de dólares para sacarlo. Le dije que eso suena ridículamente caro. Dijo que si el árbol muere y tiene que talarlo, me va a pedir que pague una parte por lo que le hice a las raíces. Le dije buena suerte con eso y que no voy a pagar nada por su árbol. Me llamó gilipollas y me dijo que los vecinos anteriores al menos tuvieron la decencia de pedir ayuda cuando no sabían qué diablos estaban haciendo en lugar de causar daños a la propiedad de otras personas. Se lo conté a mi esposa y ella piensa que el tipo solo está siendo un idiota y está de acuerdo conmigo en que arrancar algunas raíces de la parte superior del suelo no dañará a un árbol tan grande. También está de acuerdo en que no hay forma de que paguemos nada por el árbol de este tipo. Solo estábamos asegurándonos de que nuestro jardín sea seguro para que nuestros niños jueguen. No es nuestra culpa que su árbol haya echado raíces en nuestro jardín. Ita, deberías haberle dicho lo que estabas haciendo, ya que es su árbol. Sí, aunque las raíces estaban de tus lados de la cerca. Es lo mejor para los vecinos. Y hablando como alguien con bastante experiencia con las plantas, dependiendo del tipo de raíces que hayas cortado, cuántas había y lo que hiciste con las heridas abiertas antes de cubrirlas con tierra, existe la posibilidad de que puedas matar el árbol. Sí, es de tu propiedad, pero al menos deberías haber hablado primero con tu vecino para encontrar una solución. Cuesta miles de dólares quitar árboles grandes. Tenías que saber que arrancar las raíces dañaría el árbol, Ita. Lo siento, pero Ita. Probablemente no lo sabías, pero si dañas su árbol cortando las raíces, eres responsable por el árbol si muere. Definitivamente deberías haber hablado con él antes de cortar las raíces. Hicimos un montón de trabajo en nuestra propiedad muy antigua. Los árboles en la propiedad de mi vecino cerca de nuestro límite murieron, posiblemente como resultado del trabajo que hicimos. Nuestro abogado de la familia nos recomendó pagar para que se quitaran los árboles. No fue contencioso y somos amigables con los vecinos, pero fue lo correcto. Aita por preguntarle a mi esposa si está celosa de nuestra hija. Mi hija tiene 15 años. Comenzará el año 11 en la escuela cuando termine el verano, y la escuela tendrá un baile de graduación al final del año. Mi esposa, 44F y contadora principal, estaba hablando con nuestra hija sobre su propia fiesta de despedida de la escuela. No se llamaba baile de graduación en ese entonces en el Reino Unido, y mencionó que todavía es dueña del atuendo que usaba. También le mostró un par de fotografías. Más tarde, cuando nos estábamos preparando para ir a la cama, mi esposa notó que su armario estaba abierto. En una inspección más cercana, vio que el atuendo del que estaba hablando antes había desaparecido. Entró a la habitación de nuestra hija para verla poniéndola y tomándose fotos en el espejo. Obviamente, que nuestra hija entrara en su armario y se probara sus cosas sin preguntar fue molesto, pero pensé que la reacción de mi esposa fue un poco extrema. Ella preguntó ¿qué diablos crees que estás haciendo? Y le exigí a mi hija que se cambiara de inmediato.
Mi hija estaba casi llorando por la forma en que mi esposa le habló. Traté de hablar con mi esposa sobre por qué estaba tan enojada, pero ella seguía diciendo que nuestra hija no debía tocar sus cosas sin permiso. Entiendo esto, pero no veo por qué está tan furiosa por eso. Mi esposa y mi hija se parecen mucho. Incluso las han llamado hermanas en el pasado. En base a esto, le pregunté si mi esposa se sentía celosa al ver a nuestra hija usar su vestido. Cuando dije esto, se molestó aún más y dijo que iba a dormir en nuestra habitación de invitados. Ella no me habla hoy. Fui demasiado lejos con el comentario. Solo estoy tratando de averiguar por qué mi esposa estaba tan enojada. Ita, el vestido es probablemente algo importante para tu esposa, y ella lo cuidó y tu hija lo trató como un accesorio para sus redes sociales. Las personas tienen cosas que son importantes para ellos y no dejan que otros lo toquen, es normal incluso si la persona es su hija. Te levantaste y deberías disculparte. Edite para las personas que dicen que los gritos de mamá la convertían en una gilipollas. Por supuesto, su reacción no fue la mejor. Sí, los padres deberían ser perfectos, pero si alguna vez vieron a un padre que nunca se enojó porque su hijo hizo algo estúpido con algo que es importante, entonces ¿dónde vives? Y para la gente que dice que el padre no es un idiota porque solo estaba tratando de averiguarlo, ¿has estado en una relación? Porque la pregunta cuando tu pareja está enojada suele ser ¿por qué estás enojado? ¿No estás loco? O algo equivalente porque una madre que está celosa de su hija está loca. Creo que esta es una historia que se contaría de manera muy diferente a los 3 puntos de vista. Nadie le ha mostrado respeto a nadie. Puedo apostar que hay una historia adjunta a ese vestido. Su tiempo en la casa del perro estará relacionado con su nivel de importancia. Buena suerte.